Hola, vamos a hablar en este video de una funcionalidad que posee Excel que realmente pocas personas utilizan, pero que es tremendamente útil cuando tenemos libros de Excel con cierto nivel de complejidad. Es la auditoría de fórmulas. La auditoría de fórmulas nos sirve para revisar lo que hay dentro de las fórmulas y las funciones y poder darnos cuenta, por ejemplo, de si hay errores o de dónde vienen los valores que encontramos en cada una de las celdas. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar 5 herramientas relacionadas con la revisión de fórmulas. Realmente 4 son propiamente de auditoría de fórmulas y otra adicional que vamos a poder utilizar para revisar los libros de Excel. Entonces vamos a suponer aquí que tenemos un libro de Excel relacionado con, por ejemplo, un banco y hay 4 planes de financiamiento de consumo, de vivienda, de automóviles, de vacaciones que tienen aquí unos montos máximos, unos plazos en años y unas tasas de interés. En una segunda hoja se construye el plan de pagos. Entonces nos encontramos aquí con un plan elegido. Aquí hay una herramienta de datos que se está utilizando pues para crear una lista desplegable y entonces pues al elegir un determinado plan de vivienda o de consumo o de cualquiera de los otros, pues entonces las fórmulas se van a ir actualizando. Luego tenemos el monto que se digita. Hay en esta celda C4 una fórmula que no se ve, lo que se ve es nada más este check. Esta fórmula lo que hace es verificar que el monto que se ha digitado en la celda B4 no sea mayor que el monto máximo del plan. Después lo que aparece aquí en las celdas B6, B7 y B8 son las condiciones de cada plan que aparecen por medio de una fórmula buscar H, se obtienen de la hoja de planes. Entonces cuando aquí cambiamos nosotros, por ejemplo, a consumo, entonces el monto máximo es 20,000 al plazo de 3 años a la tasa de 12, que son los datos de consumo que están en esta hoja planes. Cuando pasamos a vivienda, por ejemplo, se cambian entonces por las condiciones de los préstamos de vivienda. En la celda B10 encontramos el cálculo de la cuota mediante la función pago. Esta función pago está dentro de una función si y lo que hace básicamente es decirnos, bueno, si en C4 lo que hay es un 0, o sea, si está malo el valor del monto que es mayor que el máximo que el plan permite, pues entonces que ponga comillas dobles, o sea que deje vacío, y caso contrario, pues entonces calcule el pago. Luego en estas otras celdas hay algunos otros cálculos y después viene el cálculo completo del plan de pagos más para allá. Este cálculo del plan de pagos tiene una gran cantidad de filas hacia abajo y vemos que encontramos nosotros aquí una gran cantidad de celdas que poseen fórmulas, diferentes tipos de fórmulas que se han utilizado para calcular entonces todo este plan de pagos, y hay celdas con una gran cantidad de diferentes fórmulas que se están utilizando. Cuando uno observa toda esta gran cantidad de números, uno simplemente observa los números, no está observando realmente cuál es la fórmula que hay ahí detrás. Entonces, una primera herramienta que vamos a ver es que sería útil poder observar cuál es la fórmula, no solamente poder observar el resultado. Cuando uno da clic sobre una celda, uno puede observar aquí en la barra de fórmulas cuál es la fórmula, o si da clic sobre la barra de fórmulas puede observar aquí cuál es la fórmula, pero solamente observa la fórmula para esa celda, no la observa para todas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Fórmulas y en Fórmulas encontramos este grupo que se llama Auditoría de Fórmulas. Y acá podemos nosotros encontrar este botoncito que dice Mostrar fórmulas. Cuando damos clic aquí, ahora ya Excel nos muestra, en vez de los valores, nos muestra cuál es la fórmula que se está utilizando en cada caso. Esto es tremendamente útil. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que este 100,000 que aparece en la celda B4 no es producto de una fórmula. Es un valor que se digitó, pero que los valores que aparecen en estas otras celdas sí son obtenidos por medio de una fórmula. Y entonces uno puede observar la fórmula. Al dar clic sobre una celda se ponen de color
las celdas que están relacionadas con esta fórmula. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que C4 y aparece en texto de color celeste y C4 es esta celda. O sea, este valor viene para acá. B8, de aquí viene la tasa de interés. Luego B7, de aquí viene el plazo y así sucesivamente. Uno podría dar clic en cualquiera de las celdas y poder observar entonces mediante colores cuáles son las celdas que están relacionadas. Y podemos observar entonces en todos los casos cuál es la fórmula que se está utilizando. Ahora bien, esto es algo bastante útil. Aquí nosotros podemos ver que en todos los casos esto viene dividiéndose entre 12, pero que en esta celda D20, aquí está dividido entre 10, ahí hay un error. Y podemos observar, por ejemplo, que en la celda D27 ahí hay un valor digitado. Este 491.1 no es obtenido de un cálculo. Alguien lo escribió. Entonces, claramente, esto nos ayuda a poder observar algunos errores. Y por lo tanto, pues es sumamente útil. Cuando nosotros damos clic otra vez sobre este botoncito, pues entonces ya vemos otra vez la vista normal. Y ya podemos, por ejemplo, ver aquí el 491, que pues nosotros no notábamos a simple vista que ese valor estaba digitado, ahora sí lo observamos, ¿verdad? Y vemos que los otros están producto de una fórmula y ese valor alguien lo escribió ahí, no sabemos si está bien. Ok, entonces claramente esto es de bastante utilidad, el poder observar las fórmulas. Ahora bien, vamos a ver que cuando nosotros, por ejemplo, marcamos aquí, se nos marcan con colores las celdas que tienen algún valor que se introduce en esta celda. Esto es sumamente útil, pero tiene dos limitaciones bien importantes. Una es que cuando ya yo doy clic en cualquier otra celda, ya esos no están marcados. Y además no me dice si este valor pasa a alguna otra celda. Sería útil como poder marcar una línea que me dijera, hay un valor que viene de esta celda B8 y pasa a la D15. Eso se puede hacer en Excel. Si yo marco, por ejemplo, esta celda D15 y vamos también dentro de la pestaña Fórmulas, en el grupo Auditoría de Fórmulas, y damos clic aquí a donde dice Rastrear precedentes. Al dar clic en Rastrear precedentes, Excel me hace una línea de la celda B8 a la celda D15 y me dice entonces que este valor, este 6%, viene a esta celda D15 y que este otro valor 100.000 también, y que esa es la operación que está haciendo aquí. Esos valores se están multiplicando y vienen a este resultado. Con una gran ventaja, yo puedo dar clic en otras celdas y esas flechas ahí quedan. Puedo inclusive marcar los precedentes para alguna otra celda. Y yo quiero ver aquí en C19, ¿dónde viene C19? Ah, viene de B10. Y entonces dejar marcadas varias flechas. Si estoy aquí otra vez en D15, puedo marcar flechas también para las celdas que siguen después. O sea, este valor de D15, ¿en cuáles celdas va a entrar luego? Entonces puedo dar clic aquí donde dice rastrear dependientes. Y entonces esto hace una flecha de D15 hacia E15 y me dice que este resultado de D15 entra en la celda E15. Entonces uno puede ir trazando flechas y flechas para ir dándole seguimiento a los valores. Y entonces yo quiero saber tal vez de dónde sale este valor de 98.000. Entonces doy clic aquí en precedentes y esto ya me dice, bueno, viene de estos dos. Y este valor, ¿hacia dónde se dirige? Doy clic en dependientes y me dice, este resultado pasa a esta celda. Esto es también sumamente útil. En determinado momento uno ha dibujado un montón de flechas y quiere quitarlas. Simplemente da clic aquí en quitar flechas. Puede quitar un nivel de dependientes o todos los precedentes o simplemente quitarlas todas. Entonces puedo simplemente empezar a analizar otra celda y empezar a ver cuáles son sus precedentes y sus dependientes. A veces hay un valor que entra a una gran cantidad
de celdas o a unas pocas. Por ejemplo, aquí este valor que está en la B10 entra en una cantidad enorme de celdas en esta hoja. Entonces, bueno, uno puede darse cuenta a veces que simplemente, por ejemplo, este valor que está en F10 no entra en ninguna otra celda. Ese valor no se utiliza más dentro de la hoja. Si yo borro este valor, ninguna otra celda se afecta. Pero si borro el de B10, se van a afectar muchas celdas dentro de esta hoja. Ahora, siempre dentro de este tema de la auditoría de fórmulas, Excel a veces marca este cuadrito. Y aquí claramente hay un error, pero a veces hay un número y marca este triangulito aquí en la esquina superior izquierda. Si nosotros vemos, este triangulito aparece en diferentes partes de la hoja. Eso ocurre cuando Excel encuentra que hay un error, o tal vez no haya un error, simplemente sospecha que hay un error. Entonces, por ejemplo, en esta celda F9 claramente hay un error. Aquí hay un mensaje de error. En D20 no tira un mensaje de error, pero sí alerta porque encuentra que algo tal vez esté mal. Entonces nosotros podemos dar clic a cada una de estas celdas y marcar dentro de la pestaña Fórmulas, dentro del grupo Auditoría de Fórmulas, dar clic aquí a Comprobación de errores o a Rastrear error. Entonces, cuando damos clic en Comprobación de errores, llega y nos dice, aquí hay un error de número, hay un error de un número usado en una fórmula. Y entonces nosotros podemos pedir ayuda sobre este tipo de error. Damos clic y entonces Excel nos despliega una ventana donde nos dice cuál es la naturaleza de este tipo de error y nos dice qué es lo que podría estar pasando. Nos muestra los pasos del cálculo y entonces nosotros podemos, por ejemplo, ya aquí observar que en esta fórmula están entrando estos valores, que por ejemplo aquí hay un valor negativo, ¿verdad? Y cuando uno le da clic aquí en evaluar, dice, bueno, ahí da un error y posiblemente el error que aquí haya sea porque aquí está multiplicando este valor que viene de B4, o sea, el monto del préstamo lo está multiplicando por -1. Si quitamos esto, el error desapareció y ya ahora sí está calculando, ya no despliega este triangulito. ¿Ok? Uno puede dar clic aquí en siguiente o él automáticamente va pasando de una celda de error a otra. Y entonces por aquí pasó a la celda D20, donde él lo que encuentra es una fórmula incoherente. Y fue lo que observamos hace un rato, de que todas venían divididas entre 12 y esta viene dividida entre 10. Si fuera correcto que esta debe ser dividida entre 10, pues entonces uno simplemente da clic en omitir error. Pero si no, uno tiene aquí también la opción de modificar en la barra de fórmulas, ¿verdad? Y aquí nos dice, esta fórmula de esta celda difiere de las que están cercanas a ella. Aquí tenemos la opción de copiar la fórmula de arriba, lo cual nos arreglaría el problema. Voy a dar clic en copiar la fórmula de arriba y ya entonces se ha resuelto ese error. De aquí en adelante vamos a ver, encontramos otro error. Dice que este es un error de división entre 0 y aquí está esto dividido entre 0. Entonces, aquí también podríamos nosotros tratar de modificar esto. Podemos dar clic aquí en modificar en la barra de fórmulas y aquí resulta que esto debería estar dividido entre 12 y no estar dividido entre 0. Y así entonces podemos ir explorando cada uno de los errores hasta haber comprobado todos los errores a lo largo de la hoja de cálculo. Esta es entonces nuestra tercera herramienta, el rastreo de errores. Vamos a ver una cuarta herramienta. A veces tenemos fórmulas complejas. Esta fórmula es más o menos compleja, a veces tenemos fórmulas muchísimo más complejas, donde nosotros hemos anidado una fórmula o 10 fórmulas, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos en este caso tratar de evaluar cómo se va obteniendo este valor que aparece aquí. Entonces, podemos ir siempre dentro de la pestaña Fórmulas, en el grupo de auditoría de fórmulas, a dar clic en Evaluar fórmula. Damos clic aquí a Evaluar fórmula y nos despliega esta ventana. Esta ventanita nos va a ir desplegando paso a paso cómo se va obteniendo este resultado. Y entonces lo que hace Excel es ir subrayando cada parte de la fórmula. Entonces dice primero, si C4 igual 0. Entonces uno puede dar clic
para empezar a evaluar aquí en este botón. Y entonces en C4 ya lo sustituyó. La celda C4 lo que tiene es un 1, igual 0, eso es falso. Entonces podemos seguir evaluando y vemos que dice, ok, ahí hay un falso, entonces no toma este valor verdadero. Entonces pasa a calcular el argumento de falso de la función sí, que en este caso es la función pago. Y en pago lo primero que busca es lo que está en B8. Ok, entonces vamos a ir evaluando. En B8 encuentra un 0.06, un 6%, y lo divide entre 12. Vamos dando clic a evaluar. Ahí obtuvo un 0.005. Ahora pasa a B7. En B7 encontró un 25, que lo multiplica por 12 y ahí obtiene un 300. Y después pasa a B4. En B4 lo que encuentra es un 100.000 y esto entonces se convierte en un menos 644, que multiplicado por menos 1 da el valor de 644.30, que es el resultado final. Aquí entonces nosotros vamos viendo paso a paso cómo se va obteniendo el valor. Muchas veces una fórmula no despliega el valor que uno quiere debido a que no se está introduciendo bien un argumento, o sobre todo cuando hay fórmulas lógicas, tal vez la lógica no es la correcta, y esta es una herramienta útil para poder ir viendo cómo se va obteniendo el resultado paso a paso. Es útil esencialmente en fórmulas que sean complejas. Finalmente, vamos a hablar de una herramienta que no pertenece a este grupo de auditoría de fórmulas, pero que es útil muchas veces cuando uno está revisando un libro propio o un libro que hizo alguien más. Y entonces aquí en revisar uno puede agregar comentarios, ¿verdad? Entonces alguien llegó y hizo este cálculo, introdujo esta fórmula para la amortización y resulta que esto da un valor negativo. Este resultado final debería multiplicarse por menos 1. Entonces yo introduzco acá en esta celda F9 un comentario y le digo a la persona que esto debería multiplicarse por menos 1, para que la persona entonces va a saber, y aquí aparece mi nombre, va a saber que yo le estoy dando este comentario y le estoy diciendo esto debe multiplicarse por menos 1. Puedo ir, por ejemplo, a aquella celda que era la D27 y decirle aquí hay un error, ¿verdad? Falta la fórmula, este valor está digitado. En fin, y uno puede empezar a escribir los comentarios. Los comentarios, una vez que uno da clic en alguna celda, no se muestran, no quedan visibles, solamente queda este triangulito rojo que cuando uno da clic a la celda, entonces el comentario se vuelve visible y cuando uno mantiene el mouse sobre la celda. Hay un botón acá que dice mostrar todos los comentarios y hace visibles todos los comentarios simultáneamente. Igual hay un botón que dice ocultar los comentarios y uno puede ir entonces ocultando comentario por comentario. Igual acá podemos ir con este botón de siguiente, ir avanzando de comentario en comentario a lo largo de todo el libro. Cuando ya hay un comentario pues que uno no desea observar más, pues existe este que dice eliminar y simplemente borra el comentario de esa celda. Pues espero que estas herramientas sean de alta utilidad para usted. Le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com. Tenemos varios cursos de Excel básico, de Excel intermedio, de Excel avanzado. También tenemos muchos recursos gratis en nuestra página en Facebook y en YouTube. Le invito a suscribirse y a darle me gusta a este video si le ha sido de utilidad. Muchas gracias.